9:11 de la mañana y ahora estamos en contacto con el ingeniero Víctor Govitz. Él es presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y además gerente general de Compañía de Minas Buenaventura. Estamos en estos momentos para enfocar el tema de la reactivación de la minería. ¿Cómo está, señor Govitz? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, Carlos, Fernando, Mónica. Bueno, la gran minería es la primera fase de la reanudación de actividades económicas, señor Govitz. Y ya pues desde esta semana van a volver a operar. ¿Cuál es su opinión respecto a este proceso? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cómo está avanzando en una de las actividades más importantes de carácter productivo del país? Sí, le agradezco la pregunta y la verdad es que, como todos saben, han pasado 60 días de la cuarentena. Toda la industria minera, de toda la dimensión, la gran minería, mediana y pequeña minería, han tenido que establecer cuadrillas de trabajo permanente para hacer actividades críticas. La industria minera es una industria que trabaja las 24 horas y los 7 días de la semana, y por lo tanto hay un conocimiento ganado, hemos generado protocolos, nos hemos adaptado, hemos incorporado a nuestros planes de seguridad y de salud ocupacional esta nueva estándar sanitario, y creo que es muy positivo el reinicio progresivo. Si hay una forma de opinar en una mejora, claramente sí. Las demás fases, la fase 2 y la fase 3, debería ser con un espacio de 15 días. 30 días parece excesivo, como repito, porque es una industria que en estos 60 días no se ha detenido, ha tenido que mantener equipos de trabajo, ha tenido que mantener una logística detrás de esos equipos de trabajo. Nos hemos dotado de los test de pruebas rápidas y hay una experiencia ganada. Y lo que queremos es que la reactivación se acelere lo más pronto posible en beneficio de la economía de todo el país, ¿no? Yo quería preguntar... Sí. No, adelante, Mónica, adelante. Sí, solamente para puntualizar en esta primera fase, ¿de cuántos trabajadores en el sector minero estamos hablando? Es decir, ¿cuántos están trabajando en este momento? Porque también hay algunas voces que señalan, por ejemplo, en el norte del país, en algunas mineras del norte del país, que habrían muchos casos de contagio de COVID, que no se estaban siguiendo los protocolos, y queríamos un poco conocer de qué manera se estaba centralizando la capacidad para poder hacer las pruebas necesarias, y de cuánta gente estábamos hablando ya en general en el país, ¿no? Mire, la fuerza laboral de la minería formal está en el orden de las 210.000 personas, 250.000, dependiendo de 6 proyectos. Y restableciendo, y en este periodo de actividades críticas hemos tenido un 10%, un 12% de personal dedicado a estas actividades. Terminada esta fase 1 que ha empezado, terminada la fase 1, más o menos un tercio de esos 210.000 empezarían a trabajar. Pero lo importante es que este tercio que empieza a trabajar pone en valor casi el 100% de la producción de cobre del Perú, y pone en producción más del 70% de la producción de oro del Perú. ¿Y por qué los menciono? Porque si uno mira la canasta del PBI minero, cobre es 50% y el segundo después del cobre es oro, 30%. Es decir, es un grupo, un tercio, pero con un alto impacto económico. Y creo que estamos de acuerdo con ese concepto, como repito, pero las siguientes fases deberían ser en periodos más cortos. También vale la pena mencionar claramente todos estos protocolos que establecemos, lo que hacen es minimiza el potencial contagio. Lo que no puede afirmar ningún sistema al día de hoy es eliminarlo. No existe aún la vacuna, y claramente hice la experiencia ganada, hay un 20 o 30% de personas, sobre todo jóvenes, que son asintomáticos, que tienen el mal de manera, contagio, este virus de manera silente. Sí. Ese es el grupo más difícil de hacerle seguimiento, porque a veces en la prueba rápida no se detecta, no hay ningún síntoma, y en la segunda prueba rápida que estamos diseñando a los 7 días aparece, y ese grupo entra en cuarentena. Y lo que debe, como repito, el procedimiento es muy estricto, no está exento de encontrar contagios, pero todos debemos ser conscientes que tenemos que reiniciar, hacer un balance entre salud pública, que está primero, y el reinicio de la
actividad económica del país. Ojalá que así sea, ingeniero Gómez, y que lo entiendan todos los peruanos, sobre todo algunos congresistas que, según se nos ha dicho hace poco, creen que la palabra empresa es una mala palabra. Que justamente en su calidad de gerente general de la empresa Buenaventura, quería preguntarle sobre una donación que tengo entendido que la empresa privada ha hecho de una planta de oxígeno en beneficio de nuestros compatriotas de Iquitos. ¿Puede darnos, por favor, detalles sobre este gesto? Sí, Fernando, te agradezco la pregunta. Como ustedes saben, Buenaventura es una compañía que tiene 67 años de operación en el Perú, tiene presencia con operaciones y proyectos en 8 regiones del Perú. Obviamente no somos exentos a lo que está sucediendo en el país, y en ese sentido evaluamos en las plantas de cenuración, en algunas plantas auríferas que tenemos esta planta de oxígeno, y hemos escogido la más moderna, la que está en mejor estado. El día lunes, casi a las 11 de la noche, tuve la oportunidad de conversar con el ministro de Salud, con el doctor Víctor Zamora, y como le expresé, estábamos para ayudar. El equipo ya está llegando en este minuto a Lima, y entiendo que el equipo se está yendo a Iquitos. Es un equipo que produce oxígeno medicinal, y que produce en el orden de 30 metros cúbicos por hora. Y por la dimensión del equipo tiene que ser empleado en un hospital de gran dimensión, probablemente en un hospital regional. Además, hemos donado como empresa, si me permiten, 10 balones de oxígeno de 6 metros cúbicos para Iquitos. Estamos trabajando con la Universidad Católica, apoyándolos logísticamente y financieramente en un proyecto muy interesante de un ventilador mecánico. Están en la fase final de validación de ese ventilador mecánico. Hemos colaborado... Disculpe usted que le pregunte sobre eso. ¿Esa fase final toma cuánto tiempo? Porque tengo entendido que hace varias semanas están esperando la validación por parte de un Ministerio de la Salud, que en este caso se revela bastante lento, ¿no? Si yo soy, como comprenderá, yo soy ingeniero en minas, no creo que tenga la sapiencia para opinar sobre los protocolos de sanitarios, pero sí, está hace más de 2 semanas en esa fase final de validación. Como le decía, hemos traído como Buenaventura los componentes de importación para estos 100 ventiladores, y creo que ese sentido de urgencia también debe prevalecer. Quizás para completar la idea sobre Buenaventura, decir que como operamos en 8 regiones, a nivel local hemos ayudado a levantar el estándar sanitario con las autoridades locales, por ejemplo, las autoridades locales dotándolos de productos de bioseguridad, víveres en algunos casos de personas en situación de precariedad económica, y también con pruebas rápidas. Hemos ayudado, por ejemplo, porque en varias regiones se están produciendo desplazamientos, y las autoridades locales necesitan de alguna manera repetir el protocolo que está estableciendo la industria vitera. Señor Gómez, ¿y es factible o es posible replicar este tipo de ayuda que se va a brindar a Loreto con la planta de oxígeno en otras zonas también críticas del país, en el norte, sobre todo Lambayeque, Piura o Tumbes? Yo entiendo que sí. No puedo hablar en nombre de otras empresas mineras, pero con muchas de ellas he conversado, les hemos comentado de este caso. Ajá. Les hemos comentado del proveedor que nos ha ayudado a la importación de este equipo, la firma Oxitec, y creo que en los siguientes días, seguramente coordinando con el Ministerio de Salud, vamos a tener noticias en ese sentido. Qué bueno. Bueno, muchas gracias por las buenas noticias que nos da. Felicitaciones por ese gesto, muy esperado por nuestros compatriotas en Loreto, como sabemos. Gracias también por las explicaciones generales sobre la reanudación de la actividad minera en nuestro país, con la importancia que tiene. Es una actividad que existía, por cierto, desde antes que los incas salieran del Cusco. Muchas gracias, señor Víctor Gómez. Carlos, vamos a una pausa. Así es, pausa y luego continuamos con más aquí en Ampliación de Noticias.